Hola chicos, ¿cómo les van? Bueno, vamos a hacer esta serie de videitos para repasar el uso de esta herramienta Rattle que les había comentado en clase que tiene sus dificultades para instalarse. Y la idea es ver la cara general de la aplicación y luego hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo se utiliza. En este caso vamos a recurrir a hacer una eh, carga desde cero. Rattle, como yo les había comentado, es un entorno de trabajo que es como el RStudio, son front-ends de trabajo en los que el usuario desarrolla la actividad en forma gráfica, pero le descargan comandos a R en definitiva. Eh, yo estoy corriendo esto en una máquina virtual hecha con un sistema operativo Ubuntu del año 2018 y una versión de R viejita que sé que es en la que Rattle puede correr. En este caso vamos a arrancar el R desde la línea de comando. Esto es lo que uno ve cuando arranca R directamente desde la máquina. En este caso estoy usando la versión 443 que es del año 2015. Fíjense que es realmente viejita, pero es muy estable. Cuando les toque instalar R o RStudio, siempre aparece la opción de cargar la versión, la última que está de calle, que suele ser inestable, la última estable y unas que están marcadas como LTS, que quiere decir Long Term Support. Son versiones que aunque sean viejas, siguen teniendo actualización de paquetes y no les van a causar tantos dolores de cabeza. En este caso, al momento de hacer este video, hemos visto que con las referencias bibliográficas saltaba un error en la versión 4.0. 4.0 indica que es una versión inestable. Las pares suelen ser versiones estables porque traen correcciones de lo que se anunció en las pares. Esto es como en las impares. Esto es como regla general para todos los paquetes de software que ustedes vayan a utilizar. En este caso, Rattle debe ser instalado con el comando install.packages Rattle para que yo pueda invocarlo como una biblioteca. Sé que se ve muy chiquito allí, pero créanme que eso es lo que estoy escribiendo. Y finalmente cuando se carga me dice, mire, para ejecutar este entorno gráfico debería poner Rattle, abrir y cerrar paréntesis. Se carga un entorno gráfico y ahora sí tenemos corriendo nuestro paquete R. Vamos a poner esto de modo que no... ¿Dónde está mi ratón? No moleste tanto. Allí. Y sí nos vamos a dedicar a investigar un poquito sobre esta herramienta. ¿Qué es lo interesante que tiene Rattle? Que tiene flujos de trabajo para hacer todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Es decir, nosotros con este menú que está acá arriba, generaríamos aquí abajo órdenes de R que incluso podríamos guardarlas en un archivo y correrlas como un script, de modo que podemos diseñar rápidamente el flujo de trabajo y sin escribir nada en el comando R Markdown para hacer un informe, hacer el procesamiento de la información. Como todo buen flujo de trabajo, en la primera pestaña nos habla sobre
la importación de los datos que voy a utilizar. Fíjense que es casi una generalidad pensar hoy en los archivos CSV como métodos de intercambio de información. De hecho, todo el curso casi lo hemos hecho con este tipo de archivo, pero además podríamos utilizar otros formatos como el de ARFF, que es muy utilizado por otro software para minería de datos que es monolítico, corre por fuera de R. Está un poquito nervousness es la palabra que usan en inglés. Es un poquito menos estable, tiene demasiadas actualizaciones en demasiados periodos cortos de tiempo, y el software se llama Weka, es de la Universidad de Waikato. Yo acá les había preparado, a ver, fíjense, en Amazon está el libro con el que uno puede aprender estas técnicas. Esto es de la Universidad de Waikato, no recuerdo si era Australia o Nueva Zelanda. Una herramienta que es muy recomendable si ustedes quieren hacer esto desde cero y tienen habilidades de tipo informática en el manejo de ciencias de los datos. Ya que estamos por aquí, también les muestro el otro libro que es de los clásicos. Estos yo les recomiendo que ustedes los pongan como referencias bibliográficas en los papers, porque esto hace que la gente entienda cómo vienen trabajando ustedes. Este es el libro de Rattle, en el que están explicados todos los elementos del flujo de trabajo, que son los que nosotros vamos a ver ahora. Les decía, archivos planos separados por coma, por punto y coma, con encabezado. Desde aquí abro el menú para irme a una carpeta y decir dónde está el archivo que quiero importar. Los archivos de tipo Open Database Connectivity, yo acá debería darles el puerto y el IP de un motor de base de datos como un Microsoft SQL R, un Oracle OneWord, un SIP, un SAP, los motores MariaDB, MySQL, Postgres, todos estos que son verdaderos motores. No cosas como Access, que no son manejadores de bases de datos, no son motores de bases de datos. Cuando la cantidad de datos es muy grande, o esto ya está en el sistema de programación de la producción de un establecimiento o de una producción a escala mundial. Yo he tenido la suerte de ver esto con el acceso a la base de datos que usa Toyota para solo los palanquines de las cajas de cambio, que lo hacen en distintos lugares del mundo, y ustedes pueden controlar y ver la producción desde allí. Imagínense la cantidad de registros que implica esto. Podemos tomar datos de los conjuntos de datos que vienen de calle con R. A ver, voy a tratar... Bueno, no voy a hacer esto con los conjuntos de datos porque son muy poquitos, pero hacíamos un ejemplo con CARS y es uno de los conjuntos de datos que viene con uno de los paquetes en este caso. Estos son los conjuntos de datos nativos y estos son los datos que vienen con los paquetes que yo he instalado con Install Packages. Fíjense que si le doy aquí abrir, se va a demorar mucho. A ver, vamos a hacer la prueba. Perdón. Perdón, estoy trabajando con archivos de los propios que R usa para guardar sus bibliotecas de datos, conjunto de datos. Acá abriría y fíjense que salen conjuntos de datos con los que estamos familiarizados.
Y este otro es el de las bibliotecas que están instaladas. Estas son las bibliotecas que tengo instaladas con Install Packages, y acá se va a demorar también, pero aparecen, no sé, por acá si me fuese hasta la C encontraría, vamos a ver, Aircraft, aire acondicionado, este le va a interesar a Nel, pasajeros desde 1949 hasta 1960 en todas las líneas aéreas del mundo. Yo puedo venir acá, elegirlo, y ese set de datos empieza a estar activo, y en definitiva cuando le doy la orden de ejecutarlo me aparecen líneas de comando acá que son las que yo debería copiar. Tengo también datos de tipo corpus, que son los que se utilizan para minería de texto, como lo que hemos hecho con el análisis de tweets, o puedo crear una carpeta a la que bajo artículos de la prensa, o papers, incluso papers en PDFs que debería convertirlos en TXT, y a partir de esto tener el conjunto de datos activos. Cuando este proceso de carga está hecho, lo primero que se recomienda es pasar a la siguiente pestaña del flujo de trabajo, que es el análisis exploratorio. Sacar las operaciones de tipo suma de las columnas, el mayor, el menor, generar distintos diagramas de distribución de datos para analizar, para entender cómo están trabajando, ver las correlaciones entre las columnas, describir, ver el análisis de kurtosis, y hay otro, el de Kolmogorov, ya lo vamos a ver enseguida, que nos determinan qué tanto mis datos se ajustan a una campana de Gauss, si tiene sesgo o no, mostrar la cantidad de registros con NA, hacer tabulaciones cruzadas para ver si el muestreo ha sido realmente bien hecho, el análisis del tipo de distribución, acá está lo de la correlación. Este es un tema interesante que también lo tratamos en la primera parte del curso, el análisis de los componentes principales. ¿Con cuántas sería el número mínimo de columnas que yo puedo tener una descripción completa de los datos sin sobreentrenar el modelo que estoy armando? Y una serie de gráficos interactivos que me permiten indagar sobre prima facie de qué tipo de información estoy hablando. El trabajo con las pruebas. Acá está la de Kolmogorov-Smirnov. Es una linda técnica para ver qué tan bueno es el ajuste de los datos, para ver si puedo utilizar normales o no, u otras distribuciones de probabilidades. De estos dos, los interesantes son las pruebas de T, de Student, que sirven para saber si los datos que estoy obteniendo de una muestra son compatibles con una población, saber si la muestra es suficientemente representativa de la población que pretendo estudiar, y esta otra la vimos como estimador del nivel de confianza o el p-valor en varios de los experimentos que hicimos, ¿sí? Esto, cada vez que ustedes elijan los datos, van a poder trabajar estas comparaciones entre muestras. Otro que es súper importante, insistimos a lo largo del curso muchísimo en esto, sobre el tema de la normalización y el cambio de escalas para poner
de relevancia no la magnitud absoluta del dato, sino la diferencia que existen entre los casos, entre las filas, entre los experimentos que he realizado. Y a partir digamos, acá ya vienen los modelos que conocemos. Tenemos formas de trabajar con clusters, el método de las medioides, los clasificaciones jerárquicas, otros tipos de clústeres, los métodos de asociación. Esto lo hicimos en el caso de los histogramas, cuando poníamos la cantidad de breaks, de cestas, para hacer estos gráficos de cuantil y contra cuantil. Análisis de los modelos. Fíjense que volvemos a tener árboles, bosques de árboles, los métodos potenciar. Este es el método que no vimos, el de Support Vector Machine, tal vez uno de los más viejitos, pero esto clasifica generando un vector en el hiperespacio que me permite separar a los datos según algunos criterios. Los métodos lineales generalizados con Poisson, con la regresión logística, etc. Las redes neuronales. Solo fíjense, acá me dice cuál es el nivel de capas ocultas que quiero tener, los análisis de supervivencia. Y bueno, acá en todos hay algunos otros más. Incluso tengo la posibilidad de generar a mano modelos para agregar acá al menú. Cuando está ensayado el modelo y está entrenado y estamos seguros de que no está sobreentrenado, pasamos a la parte de la evaluación. Esto yo de algún modo me quedaría con la matriz de confusión, que debe estar por aquí en algún lugar que no la veo. La respuesta operativa del sistema, esto era esa curva que veíamos, que conforme le metíamos más columnas, en vez de aumentar la precisión, las primeras iban aumentando y después de esto decaía. Los análisis de sensibilidad, según la técnica, si yo hubiese construido, por ejemplo, una red neuronal, acá arriba se me pintarían solo las herramientas que son propias para medir el pronóstico y ver la calidad de los resultados que estoy obteniendo. Y finalmente una parte de registro en la que queda guardado todos los comandos que hice, lo que me permitiría exportar esto como un archivo tipo script que después lo puedo ejecutar solo. Como ven, a pesar de no poder utilizarlo plenamente por estas dificultades que tienen, es una herramienta de la que sí destaco el flujo de trabajo. Y recomiendo de nuevo entonces esta idea de ver en este tipo de libros, porque aquí están descritos los comandos de R y bien a conciencia y profundidad qué algoritmo está soportado detrás de ellos. Solo para comentar, Docker es la herramienta con la que he levantado este sistema operativo en el que estoy trabajando. Está puesto en mi máquina anfitrión, que es la máquina que uso todos los días, pero esto es una buena práctica. Cuando ustedes vendan una máquina o la dejen de usar, se la van a dar a alguien,
siempre queda software y algunas cosas que no pueden pasar en el backup o que no van a correr en las versiones del Windows más nuevito que tienen. Con esto ustedes pueden generar una imagen de su disco, despójenlo de todos los datos y quédense con el software y arrancar una máquina que en general ocupa mucho menos espacio que la versión nueva del sistema operativo. Y si no ocupan esto, también pueden trabajar con el VirtualBox. Creo que lo escribí mal. Menos mal que se da cuenta Google. Esta es otra instancia con la que uno puede partir desde cero, creando discos virtuales, imágenes de sistemas operativos y levantándolos y corriendo estas instancias sin mayores problemas. ¿Saben qué? Sería bueno que hubiese achicado mi foto acá de nuevo para que vean, porque veo que no han visto nada. A ver, vamos a hacer de nuevo así. Aquí estaría lo de VirtualBox, que es el producto que Oracle genera para tener máquinas virtuales. Mucha gente comenzó trabajando con esto de virtualización de máquinas con esto, porque esto requiere pocas destrezas informáticas, es para un usuario final, no para un administrador de sistemas. Y este otro es el famoso Docker, con el que hay imágenes incluso ya armadas. De hecho, en Docker hay una imagen de Ubuntu 8 con R30322, creo que es, y Rattle, que la pueden bajar del reservorio de imágenes de Docker. En Docker no van a encontrar imágenes con sistemas operativos de pago, sino los gratuitos, que es altamente recomendable para lo que tenemos que hacer. Bien, con esto tendríamos la primera parte. En el próximo video vamos a tratar de hacer un ejercicio para que ustedes observen el flujo de trabajo de uno de los múltiples que podrían armarse. Continuamos enseguida.